Bueno, a ver, Ire, ¿cómo era esto para empezar? Donde dice compartir pantalla. Ah, cierto, cierto, ahí estamos. Ah, genial, genial. ¿Ahí estamos? Lo puedo poner en pantalla. Ahí va. Si alguno tiene alguna pregunta, escriba en el chat y entonces ahí lo habilitamos para que pueda hablar y hacer la pregunta, si les parece. Ah, eso está bueno, sí. Cualquier cosa, Ire, yo estoy también con el teléfono acá, con el celu. Ok, perfecto. Pero imagino que igual, o sea, vos tenés abierto el micrófono y vamos, estamos bien. Entonces, ¿empezamos? No, falta un minuto. ¿Qué pasa, mamina? Vos no querés venir a la... ¡Ay, yo no quiero! La mamacita con tanta tecnología, ¿qué pasa? Bueno, entonces, hola a todos. Si les parece, comenzamos con la clase de termoquímica, que en realidad la vamos a seguir a través de este PowerPoint que está en el Moodle, que seguramente igual ustedes todos ya lo tengan descargado, pero bueno, acá lo vamos siguiendo. Y también tengo abierta la tabla de datos y la guía de estudio de termoquímica. Bueno, arrancamos entonces con esta presentación primera. Los contenidos son los que están comentados aquí. Fundamentalmente vamos a dar lo que hace al primer principio de la termodinámica. Hoy a las 18:30 vamos a ver la parte de segundo principio y criterio de espontaneidad del TAGET. Y tengan también presente que a las 18 horas Irene va a resolver un ejercicio también de modalidad. Ok. Esta presentación no la hice yo, la tomamos de algún lado de la web y está basada en el Petrucci. El Petrucci lo tienen, y yo se los compartí junto con el Chunk a través del Google Drive. Si lo quieren descargar, también lo pueden tener a disposición. Bueno, primero un repasito sobre qué estudia la termoquímica. Entonces es la parte de la química que estudia transferencias de calor asociadas fundamentalmente a procesos químicos o físico-químicos. Por favor, traten de silenciar los micrófonos, así no hay interferencia. Bien. Alu, pedí que apaguen una cosa. Se escuchan voces. Se escuchan voces, así que todos donde dice el botón ahí en el micrófono, cliquéenlo para silenciarlo.
puse. Ahí creo que vamos bien. Retomamos, chicos. Entonces, en esta diapositiva, fíjense que hay dos imágenes. A la izquierda hay una imagen de dos jeringas que están conectadas a un tubito de vidrio y hay un mecherito. Seguramente ahí se está produciendo una reacción química y estamos entregando energía al sistema. Mientras que en la imagen de la derecha, fíjense un ejemplo de una reacción exotérmica. Vean, digamos, la energía liberada por la reacción se manifiesta en forma de luz, ese fuego que está ahí. Entonces, endotérmico el sistema absorbe energía, exotérmico, el sistema libera energía. Sigamos adelante. Repasito rápido de lo que era sistema. Era una porción del universo que nosotros diseñábamos especialmente y seleccionábamos para estudiarla. Todo lo que no es nuestro sistema lo vamos a llamar entorno, y al conjunto de sistema más entorno lo llamamos universo, sería el todo. Y se acuerdan que habíamos hecho una clasificación de los sistemas en función de la capacidad que estos tienen para intercambiar materia y o energía. Decíamos, un sistema es abierto cuando intercambia materia y energía con el entorno. Fíjense en el dibujito, por ejemplo, un tubo de ensayo que tuviera un líquido, y si ese tubo está abierto al aire, puede intercambiar materia, puede intercambiar energía. Un sistema cerrado es aquel que solo intercambia energía, pero no intercambia materia. Entonces podría ser ese mismo tubo al que le he colocado un tapón. Entonces ya no intercambia materia, pero sí intercambia energía a través de las paredes del tubo. Y ese mismo sistema podríamos transformarlo en un sistema aislado si a ese mismo tubo, por ejemplo, lo introducimos en un recipiente de paredes adiabáticas, o sea, en un termo. Y entonces ya ahí, de esa manera, interrumpimos también el intercambio de energía con el entorno. Bien. ¿Cómo definimos energía? Saben que es una palabra que se utiliza habitualmente en la vida cotidiana. En física podemos definir energía como una propiedad que tiene un sistema que lo que mide es la capacidad que ese sistema tiene para realizar trabajo. Y trabajo, a su vez, es otra magnitud física que también tomado de la definición de la física. El trabajo, lo que llamaríamos trabajo mecánico, sería el trabajo, por ejemplo, que se produce cuando uno aplica una fuerza sobre un cuerpo y produce un desplazamiento. En particular, lo que nos va a interesar a nosotros es un tipo de trabajo en química que se llama trabajo de volumen. Básicamente sería trabajo de expansión o de compresión de un gas. Fíjense la imagen que está a la izquierda. Tenemos adentro un cilindro que está tapado por un pistón que es móvil, y adentro, entonces, decíamos, tenemos un gas. Fíjense que el trabajo que se puede, si uno aplica una fuerza sobre ese pistón y, por ejemplo, lo comprime, el trabajo externo lo vamos a definir como la fuerza que se aplicó por la distancia que ese pistón se desplazó. Fuerza por distancia. Haciendo simplemente un pequeño truquito matemático, lo que uno puede hacer es multiplicar y dividir por S, donde S sería la superficie, el área de esa tapita, de ese pistón. Y entonces, fíjense que superficie por distancia sería lado por lado por lado, o sea, eso es volumen, es equivalente a volumen. Y fuerza sobre superficie es la definición de presión. De modo que entonces el trabajo de expansión o de compresión, llamado trabajo de volumen, se expresa matemáticamente como el producto de la presión externa por la diferencia de volumen.
en realidad menos la diferencia de volumen para ser coherente con la convención de signos, que ahora vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el trabajo externo es menos la presión por el delta B. Más adelante vamos a ver también que hay otro tipo de trabajo, que es el trabajo eléctrico, que es el trabajo que se realiza cuando se mueven cargas a través de un campo eléctrico, de un espacio, digamos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, les decía, con respecto al trabajo y con respecto a la energía, vamos a adoptar la convención egoísta. Esa convención lo que dice es, todo lo que el sistema recibe es positivo, todo lo que el sistema cede es negativo. Entonces, en ese sentido, fíjense que en el caso de ese trabajo que estamos viendo acá, decimos es un trabajo de volumen y una compresión, ¿sí? Fíjense que el volumen final es menor que el volumen inicial. Ese trabajo ha sido realizado sobre el sistema, ¿está bien? Y entonces, de acuerdo a la convención de signos, tendría que ser un trabajo positivo, porque el sistema, hicimos trabajo sobre el sistema. Mientras que, el cual sería el caso inverso, una expansión, ¿sí? Si el volumen aumentara, ahí entonces el volumen final sería mayor que el volumen inicial, ¿está bien? Y entonces ese trabajo nos daría negativo, ¿está bien? Es decir, el sistema hizo trabajo sobre el entorno. Bien, sigamos adelante con el concepto de energía. Un término muy vinculado al concepto de energía es la palabrita calor. Con respecto a la palabrita tenemos que tener un poco de cuidado. Fíjense lo que dice ahí, se transfiere calor entre dos cuerpos cuando se ponen en contacto teniendo temperaturas diferentes, ¿sí? Es decir, que en realidad el calor y el trabajo son magnitudes que se transfieren de un cuerpo a otro. Un cuerpo no tiene calor, recibe calor o da calor. Y tampoco es que un cuerpo tiene trabajo, sino que, digamos, se hace trabajo sobre un cuerpo, sobre un sistema, o el sistema hace o realiza trabajo sobre el entorno. Volviendo a lo que está dicho acá, fíjense que dice, el cuerpo emisor de calor está a una temperatura más alta y el cuerpo receptor a una temperatura más baja. Es algo que sabemos por ahí de la vida cotidiana y que en realidad es el principio cero de la termodinámica. Lo que dice es que cuando vos pones en contacto dos cuerpos que están a diferente temperatura, el calor fluye de manera espontánea desde el cuerpo que está a mayor temperatura hacia el cuerpo que está a menor temperatura, hasta alcanzar lo que se llama el equilibrio térmico. Es decir, todo ese sistema, formado por los dos cuerpos, va a alcanzar una temperatura final, constante, que va a tener un valor intermedio entre la temperatura del cuerpo que estaba a mayor temperatura y la temperatura del cuerpo que estaba a menor temperatura. ¿Está bien? Entonces dice la cantidad de calor, o el calor es la energía que se intercambia entre esos dos cuerpos. Es una de las formas en las que se transmite energía. Microscópicamente es la temperatura, eso es una definición que no sé si saben de química general, ¿cómo definimos temperatura? Una medida de la agitación térmica de los átomos, de las moléculas o de las partículas a escala atómico-molecular. La temperatura es una propiedad del sistema que lo que mide es eso, mayor temperatura indica mayor agitación, mayor movimiento de las partículas a nivel molecular. Bien, un poquito lo que les estaba diciendo recién, sobre el calor, ahí hay un ejemplo donde tienen dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B. En la figurita, el cuerpo B, que está a la derecha, en anaranjado, tiene una temperatura mayor que el cuerpo A, entonces cuando se ponen en contacto, el calor, la energía térmica, fluye del cuerpo B hacia el cuerpo A.
y se alcanza un estado final de equilibrio térmico en el cual ambos cuerpos llegan a la misma temperatura. No sé si, ya supongo que creo que lo habíamos llegado a ver en la clase presencial todos, que para todo lo que tiene que ver con las mediciones de intercambios de calor, se usa la calorimetría. Y habíamos visto una ecuación, que era la ecuación de la calorimetría, que es que el calor es igual a la masa por el calor específico o la capacidad calorífica por el delta T. Y eso es lo que está expresado acá, ¿no es cierto? Para el caso del cuerpo A, tenés una masa por el calor específico del cuerpo A, por la diferencia de temperaturas, final menos inicial siempre. Para el cuerpo B, otro tanto. Una es menos la otra, porque lo que uno diría es, para todo el sistema, la suma de los calores intercambiados es 0. Si vamos a considerar que solo se intercambia calor entre esos dos cuerpos. Entonces, diríamos Q sub A más Q sub B es igual a 0, con lo cual, despejando, te queda que Q sub A es igual a menos Q sub B. Y de vuelta aparece acá la convención egoísta. Si el calor lo recibe el sistema, entonces ese calor tiene que tener signo positivo. Si el sistema libera calor al entorno, el calor tiene signo negativo. Bien, otro concepto importante es el de energía interna de un sistema. O sea, la energía de un sistema uno la puede, separar en una componente mecánica, una componente eléctrica y una componente magnética. En física, para los que ya han visto física, se habla de una energía cinética y una energía potencial. En particular, en termoquímica, hablamos de la energía interna de un sistema. Esa energía interna, que es una propiedad extensiva, es decir, depende de la cantidad de materia que ese sistema tiene, obviamente, en realidad es la suma de un montón de contribuciones que tendrían que ver con la energía rotacional, vibracional, la energía del núcleo, del átomo, etcétera, etcétera. Esa energía interna la vamos a ver escrita ya sea con la letra E mayúscula o con la letra U, depende del texto que miren, cualquiera de las dos define esa energía interna. Y bueno, avancemos un cachito más. Otro concepto importante es el concepto de función de estado. ¿Qué significa una función de estado? Explicado así, digamos, cualitativamente. Una función de estado es una variable, es una propiedad de un sistema cuyo valor depende del estado termodinámico del sistema. Lo que significa en realidad es lo siguiente. Cuando para estas funciones de estado, para estas propiedades de estado, se da la situación en la cual el valor de esa propiedad depende del estado del sistema y no depende de la trayectoria. Esto se ve mejor cuando uno piensa en un proceso en el cual lleva a un sistema desde un estado inicial hacia un estado final. Lo importante que tiene el hecho de que una determinada propiedad del sistema sea una función de estado es que al hacer ese cambio del estado inicial al estado final, el valor de esa propiedad que estamos evaluando no depende de la trayectoria, no depende de cómo hicimos para llevar el sistema del estado inicial al estado final. Y vamos a ver que esto tiene consecuencias prácticas muy importantes. ¿Quiénes son funciones de estado? Bueno, la temperatura, la presión, el volumen, no lo dice ahí, la energía interna, y en la próxima explicación vamos a ver entropía, energía libre, entalpía también. Fíjense una cosa importante que dice ahí, es que el calor y el trabajo no son funciones de estado, ¿está bien? Es decir, el calor y el trabajo son magnitudes que se intercambian, y un poco lo que les comentaba hace un rato, o sea, fíjense, un sistema no tiene calor,
intercambia calor. Un sistema no tiene trabajo, intercambia trabajo, ¿está bien? Trabajo y calor no son funciones de estado, o sea que sí van a depender de cómo yo voy de un estado inicial a un estado final. Bien, sigamos. Primer principio de la termodinámica. Acá un poco una figurita que demuestra lo que estábamos diciendo. Imagínense que tenemos un sistema y lo estamos llevando del estado 1 al estado 2, ¿está bien? Y entonces eso lo podemos hacer con estas flechas que unen el estado 1 con el estado 2, nos están sugiriendo diferentes caminos, diferentes trayectos, diferentes maneras de llevar el sistema del estado inicial al estado final, ¿está bien? Y lo que se ve es que, fíjense que aparecen Q y W, ¿está bien? Y dependiendo de cada una de esas trayectorias, ¿está bien? Esos valores de Q y de W van a ser diferentes. Sin embargo, las funciones de estado, ¿sí?, que caracterizan a ese sistema cuando yo vaya del estado 1 al estado 2, no van a depender de estos caminos que yo pude haber seleccionado. ¿Se entiende la idea? Sigamos un poquito más. A ver acá. Estamos. Dice, el incremento de energía interna de un sistema es igual a la suma del calor que recibe más el trabajo que realiza sobre él las fuerzas externas. Esta ecuación que ven acá, delta U, final menos inicial, ¿no?, igual al calor intercambiado más el trabajo externo realizado, es la expresión matemática del primer principio de la termodinámica, ¿sí? El primer principio de la termodinámica fundamentalmente es un principio de conservación. Van a leer diferentes enunciados de ese primer principio. Uno de ellos es este que está acá, dice que la energía del universo es constante. A ver, dice, puesto que el calor que recibe un sistema lo pierden otros, lo pierde el entorno, ¿no? Y el trabajo realizado sobre un sistema lo realizan otros, la energía que gana un sistema lo pierden otros. O sea, hay una idea de conservación, ¿sí?, atrás de esto. Y a partir de eso, tenemos también qué pasa con la variación de energía interna del sistema en función de esto. Veamos, dice, si la variación de energía interna es positiva, ¿qué significa eso? Significa que el sistema está recibiendo energía, ganando energía del entorno, ya sea en forma de calor o en forma de trabajo, ¿sí? La inversa, si se hace un proceso en el cual la variación de energía interna del sistema disminuye, lo que te está diciendo es que el sistema cede energía al entorno en forma de calor o en forma de trabajo, y si delta U, la variación de energía interna, es 0, es igual a 0, lo que significa eso es que no hay transferencia ni de calor ni de trabajo entre el sistema y el entorno. Una cosa importante que va a caracterizar a cualquier término asociado a la energía es la siguiente. Punto 1. La energía es una propiedad extensiva. Depende siempre de la cantidad de materia. O sea, no es igual la energía que tiene, ponerle un vaso de agua, que la energía que tiene, no sé, una botella con 1 litro de agua. ¿Está bien? En la botella de litro de agua, si están las dos en las mismas condiciones, tiene más energía porque hay más cantidad de materia. ¿Está bien? Y la otra cuestión importante en torno a la energía es que en realidad la energía es una magnitud que no se puede medir, que no se puede evaluar en términos absolutos. Lo que se mide siempre en realidad son deltas, son variaciones de energía entre un estado inicial y un estado final, entre un estado 1 y un estado 2, entre un estado A y un estado B, ¿está bien? Pero el valor que tiene la energía de un sistema en el estado A o en el estado B, eso es algo que no se puede medir. Esa es una propiedad, una característica de la energía. Y por eso, en realidad, a la hora de medir y de hacer comparaciones, lo que uno hace es tomar un valor de referencia. Como yo siempre les pongo el ejemplo de decir, bueno, ¿cómo medís una altura?
es porque determinás un valor de referencia. Por ejemplo, en geografía, en geofísica, uno dice el nivel del mar. El nivel, siempre se miden las alturas, no sé, el Aconcagua que mide 6.900 y pico, no me acuerdo cuántos metros. Esa altura de la Aconcagua está medida respecto de el nivel del mar. Ese nivel del mar se ha decidido, digamos, por convención, que va a tener un valor de 0. Entonces, respecto de ese 0, ¿está bien? El Aconcagua está a 6.000 metros de altura. La cima de la Aconcagua está a 6.000 metros de altura. Si uno decidiera que el 0 lo pone, por ejemplo, no sé, en el fondo del mar, supónganse en la fosa marina más profunda que se haya detectado, ¿sí? Obviamente que la altura de la Aconcagua sería mucho mayor, porque le tenés que sumar, ¿está bien?, respecto al nivel del mar, todo lo que te fuiste en profundidad. No sé si esa idea queda clara, pero lo que estamos diciendo con esto es, vos cuando medís energía, cuando medís altura, que en el fondo estás midiendo una energía potencial, estás poniendo un 0, un valor de referencia. Y vamos a ver que en termoquímica hay un proceso al cual le asignamos ese valor de 0, que es justamente, déjenme seguir adelante un poquito más, que es con las ecuaciones de formación, con las reacciones de formación que ahora lo vamos a comentar. Bien, aquí entonces hay de vuelta un proceso, hay un cilindro que tiene adentro un gas, y entonces fíjense qué pasa. A la izquierda lo que nos está diciendo es que calcula un trabajo y un calor, porque lo que queremos calcular es qué pasa con la variación de energía interna de este sistema cuando vamos desde el estado inicial hacia el estado final. O sea, de P, B y B1, T1 a P3, B2 y T3. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? En el primer paso estamos trabajando manteniendo la presión constante, y entonces dice B1, T1. Y fíjense que en el medio tenemos P, o sea, la misma P, mantuvimos constante la presión. ¿Qué es lo que pasa? Cambió el volumen y cambió la temperatura, porque se comprimió el sistema. A presión constante se hizo una compresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se ha hecho trabajo, y el trabajo ¿cuánto vale? Menos la presión externa por volumen final menos volumen inicial, B2 menos B1. A su vez, la cantidad de calor intercambiado va a ser igual a la masa que tiene ese cilindro, la masa de gas que tiene ese cilindro, por el calor, en realidad el calor específico, la capacidad calorífica a presión constante, C sub P, P significa, cuando lo pones así, es que la presión se mantiene constante, por el delta T. Fíjate que la temperatura obviamente cambió al hacer esta compresión. El delta T es siempre final menos inicial, T2 menos T1. Bien, en la segunda parte, ahora, lo que vamos a hacer es mantener el volumen constante. Fíjense que B2 no cambia. Y vamos a llevar el sistema hacia el estado final. La presión sí está cambiando y la temperatura también. Entonces, en ese caso, como el volumen no cambió, el trabajo de volumen es 0, ¿se acuerdan? Porque delta B es 0. Pero, ¿qué pasa? La cantidad de calor intercambiado ahí va a ser la masa por el calor específico a volumen constante, ¿ven? C sub B, porque ahora el volumen es constante. Esa magnitud va a ser distinta de C sub P. O sea, esas son propiedades, el calor específico a presión constante, a volumen constante, son propiedades de las sustancias, que están en general tabuladas, por el delta T. Que el delta T ahora, ¿cuál es? T3, que es la temperatura final, menos T2, que es la temperatura correspondiente a ese pasito. De modo que, si yo quisiera ahora calcular la variación de energía interna de ese sistema, cuando fue desde
digamos, desde la primera figurita de la izquierda hacia la final, ¿sí? Desde P, B1, T1 hasta P3, B2 y T3, lo que tendría que hacer es calcularlo usando la expresión matemática del primer principio de la termodinámica, que era, ¿se acuerdan? Que la variación de energía interna es igual al calor intercambiado más el trabajo realizado. Perfecto. Entonces, el calor intercambiado, tenemos dos componentes, el calor A y el calor B, y el trabajo, el que está, la única etapa que se hizo trabajo, que es el trabajo externo menos P por B2 menos B1. A ver, déjenme ver un poquito. Ok. Algunas situaciones particulares. Bajo algunas condiciones experimentales, uno puede trabajar en condiciones tales que el volumen sea constante. Eso experimentalmente se puede hacer usando lo que se llama una bomba calorimétrica, que es un dispositivo, si quieren, no me acuerdo si creo que Ire hoy va a explicar un problema con bomba calorimétrica, y si no, ahí están bastante bien explicado en el Petrucci, en el libro, y está el dibujito para que lo puedan ver. Pero es un dispositivo donde uno hace alguna reacción química, pero el volumen no se modifica. Entonces, en esas condiciones en particular, fíjense que si yo quisiera calcular la variación de energía interna de una reacción que hago adentro de esa bomba calorimétrica, como el volumen, ya por el propio diseño del dispositivo, es constante, no hay trabajo de volumen. Delta B, ¿sí? Es cero, ¿está bien? Entonces, en esas condiciones, el calor intercambiado que se mida para esa reacción química en particular es numéricamente igual a la variación de energía interna del sistema, a delta U, ¿está bien? Es decir, que entonces hay una manera, digamos, física, experimental, de medir la variación de energía interna de un sistema, que es hacer este tipo de experimentos usando una bomba calorimétrica trabajando a volumen constante. En esas condiciones el calor es numéricamente igual, ese calor a volumen constante es numéricamente igual a la variación de energía interna. Perfecto. Otra situación, también experimental y mucho más frecuente que la de tener una bomba calorimétrica, es tener un termo, es trabajar a presión constante. Seguramente muchos de ustedes tengan un termo ahí, están tomando mate, ¿sí? Bueno, el termo funciona en calorimetría como un calorímetro, un dispositivo de paredes no conductoras, de paredes adiabáticas, aislantes, ¿sí? Pero que trabaja a presión constante, a presión atmosférica. ¿También? Por más que vos lo tengas cerrado, el termo, la presión que tenés adentro es igual a la presión que tenés afuera, y es presión atmosférica en general. Presión constante, digamos. En esas condiciones, en realidad, se define otra función de estado, que es una combinación de funciones de estado, que se denomina entalpía. Se escribe, entalpía se escribe sin H, pero el símbolo de la entalpía es H mayúscula, H. Y la definición es, la entalpía es igual a la energía interna más el producto de la presión por el volumen. La entalpía es una función de estado, ¿por qué? Porque es una combinación de funciones de estado, ¿sí? Acuérdense, energía interna, presión y volumen son funciones de estado. Entonces, esa combinación de funciones de estado, esa combinación matemática, te da una nueva función de estado, a la que llamamos entalpía, que es, por decirlo, digamos, en términos más o menos sencillos, es lo que está dicho ahí. Dice, el calor transferido en un proceso a presión constante es igual a, el incremento es igual a la variación de entalpía, que es una función de estado. O sea, sería como la variación de energía térmica medida a presión constante. Eso es la entalpía, y eso es sumamente práctico porque en general en la vida, digamos, experimental, es más fácil tener un termo que tener
una bomba calorimétrica para hacer experimentos. Ok, entonces, a partir de esa definición, vuelvo un poco a todas las formulitas que están ahí. Cuando vos decís, tenés el calor transferido a presión constante, lo que uno está midiendo en esas condiciones experimentales es la variación de entalpía del sistema. Fíjense, dice, a presión constante vos tenés un delta, una variación de energía interna, final menos inicial, que es igual al calor intercambiado a presión constante menos la presión, que es constante, por la variación de volumen. ¿Está bien? Y lo que sucede es que cuando ese proceso que se hace a presión constante, de vuelta, cuando uno lo mide numéricamente, o sea, cuando uno hace un experimento adentro de un calorímetro, ¿sí?, lo que está midiendo, en realidad, ese calor intercambiado que está midiendo es numéricamente igual a la variación de entalpía, lo que dice el Q sub P, o sea, el calor intercambiado a presión constante, cuando vos haces un experimento adentro de un calorímetro, es numéricamente igual a la variación de entalpía, o sea, estás evaluando una función de estado. Un poco acá, sí, este dibujito, fíjense, de vuelta, siempre voy de un estado 1 a un estado 2, y fíjense que hay uno de los caminos, dice proceso a presión constante. Si vos llevas a tu sistema del estado 1 al estado 2 por ese camino, lo que vas a estar haciendo es midiendo, calculando la variación de entalpía. Ese calor a presión constante es directamente el delta H para ese proceso. Mientras que si lo haces en condiciones usando una bomba calorimétrica, es decir, trabajando a volumen constante, lo que vas a estar evaluando es la variación de energía interna del sistema. Es decir, que depende de cómo hagas el proceso, vas a estar midiendo una propiedad o la otra. Eso es lo que está queriendo decir ahí ese dibujito. ¿Ven? Bien. ¿Qué pasa? Nosotros, obviamente, en química lo que nos interesa es el calor asociado a reacciones químicas, a procesos químicos. Entonces, eso simplemente se define como el calor de reacción. Algo que ustedes ya vieron, en realidad lo experimentaron, cuando hicieron el primer trabajo práctico en química general, que no sé si se acuerdan, que determinaron determinaron la fórmula, el agua de hidratación del sulfato de cobre, que era el pentahidratado. Pesaban una masa de sulfato de cobre, la calentaban hasta deshidratarla, que pasaba de ser un sólido cristalino azul a convertirse como en un material pulverulento de color tiza, digamos, y ahí tuvieron que entregar energía para hacer ese proceso, también una reacción endotérmica. Y luego, a ese polvito que habían obtenido, le agregaban, con cuidado, agua destilada. Y lo que observaban era que se volvía a tomar una coloración azul celeste, propia del sulfato de cobre, hidratado, y que la reacción liberaba energía. Porque en realidad lo que ustedes ahí estaban haciendo era la reacción directa, que fue deshidratar, endotérmica, digamos, calentaron. Cuando hacen la reacción inversa, el sistema libera calor al entorno. ¿También? El calor que digamos, necesitó para ir del estado hidratado al estado anhidro, ¿sí?, es numéricamente igual, pero de signo cambiado, al calor que luego el sistema va a liberar cuando lo lleves del estado anhidro al estado hidratado. Uno es menos el otro. Está bien. Entonces, acá lo que nos presentan es algo que por ahí, no sé si lo vieron en química general,
cuando ven el principio del Letelier. No me acuerdo si eso se ve ahora o ya no se ve, no me acuerdo. Pero fíjense, por ejemplo, en el caso de la primera reacción, dice el calor de reacción mayor que 0, positivo. Fíjense que aparece un término ahí entre barras, ¿no? Que sería como el módulo del calor de reacción. Para un proceso endotérmico, ¿sí? Uno sabe que le tiene que entregar energía, tiene que calentar, como lo que ustedes hicieron cuando deshidrataron sulfato de cobre. Ahora, si hacen otra reacción en la cual el proceso es exotérmico, libera calor, fíjense que el calor lo ponen como si fuera un producto. No es ni un reactivo ni un producto, está bien estrictamente, pero bueno, a veces se usa esta manera de escribirlo simplemente para visualizarlo. Lo que sí nos importa es que el calor de reacción, entonces, va a ser una magnitud, generalmente va a ser delta H, lo que estamos evaluando. Tiene un valor que se expresa en unidades de energía, en general son valores grandes, entonces se usa kilojoule por mol de reacción. Acuérdense eso, estamos hablando de una propiedad extensiva. Entonces, prestemos atención, ahí dice, por ejemplo, A moles de A más B moles de B, reaccionan para dar C moles de C más D moles de B. Entonces, el valor del delta H, del calor de reacción que vos midas, es el valor que corresponde a esa condición estequiométrica. Cuando A moles de A reaccionan con B moles de B para dar C moles de C y más D moles de D. Si usaras el doble, ¿sí? Bueno, pues la cantidad de calor sería el doble. Y si damos la mitad, sería la mitad. ¿Está bien? Eso es muy, muy importante y nos hace pensar que siempre que tengamos que resolver algún ejercicio, algún problema, donde hay una reacción química, lo primero que hay que verificar es que la reacción o las reacciones estén correctamente balanceadas. Mucha, mucha atención porque estamos con una propiedad extensiva. Bien, un poquito acá lo que estábamos comentando recién, tenés un tubo, un reactorcito, donde pusiste A y B, ¿está bien? Y se hace una reacción química, se obtienen C y D, y a la izquierda te pone 3,24 kilojoule. Significa, lo que está queriendo decir es que, es un ejemplo simplemente, es una reacción endotérmica que que necesita esa cantidad de energía térmica para producirse a temperatura constante, ¿está bien? Entonces, de acuerdo a la convención egoísta, el signo es positivo porque el sistema está recibiendo energía del entorno. En el caso que sigue, tenés otra reacción donde la flecha está al revés ahora. La flecha de la energía iría del sistema hacia ese baño de agua. Lo que me está diciendo es que eso es una reacción exotérmica, ¿está bien? Al producirse la reacción, libera 5,21 kilojoule. Y eso matemáticamente se ve reflejado en el signo. Fíjate que cuando dice A moles de A más B de B, que te da C de C más D de D, te dice el calor de reacción es menos 5,21 kilojoule por mol. ¿Está bien? Si yo leo esa ecuación química, digo, ok, esta reacción es exotérmica, está liberando 5,21 kilojoule por mol de reacción. ¿Está bien? Acá había un ejemplo para una reacción en particular que tiene que ver con la reacción de combustión del propano, ese carbono 3 hidrógeno 8 gaseoso, es la fórmula molecular del propano, que suele ser el gas que tienen las garrafitas de camping. Los encendedores me parece que tienen butano porque está licuado, pero bueno, suele venderse también envasado. Y las reacciones de combustión, en particular de hidrocarburos son los compuestos formados por carbono e hidrógeno, como es el caso del propano, que sería el combustible,
en presencia de oxígeno, que es el comburente, te dan, si la reacción es completa, porque hay suficiente cantidad de oxígeno, dióxido de carbono y agua. Y por supuesto liberan energía, ¿está bien? Son reacciones exotérmicas. En realidad, esta reacción podría ser un ejemplo de lo que de la quema de combustibles fósiles. Podríamos usarla para prender una hornalla, por ejemplo, de la cocina, usando gas envasado o gas de red. A nosotros lo que nos interesa es la energía de esa reacción, no los productos en sí. Es algo diferente a lo que habitualmente sucede con la química, pero bueno, aquí nos interesa la energía liberada. Y acá un poco dice, es igual al calor de reacción a presión constante. Ok, en el ejemplo lo que estaría significando es, déjenme ver, que cuando vos haces la combustión de 1 mol de propano en presencia de 5 moles de oxígeno, a una dada temperatura, que acá pusieron a 598 Kelvin y a 3 atmósferas, 3 bar o 3 atmósferas de presión, en esas condiciones, ¿sí?, la reacción libera 1890 kJ por mol. ¿Por qué sé que los libera? Porque estoy leyendo el signo. Es negativo, calor liberado, ¿está bien? Y ese calor liberado, como la reacción se hace a presión constante, es simplemente el delta H, la variación de entalpía para esa reacción. Bien, otra cosa que en realidad no es una ley, es una consecuencia del primer principio, lo vamos a usar bastante y hoy Irene va a resolver algún ejercicio con esto, es, bueno, se conoce, en los libros lo van a encontrar como ley de Hess, simplemente porque, ya lo dije el otro día, Hess era una especie de ingeniero, ¿sí?, creo que siglo XIX, antes de que se enunciara, digamos, formalmente el primer principio de la termodinámica, que bueno, por su trabajo, se dio cuenta de manera empírica, digamos, de que pasaba esto, de que el calor de una reacción a presión constante puede resultar de la suma de los calores de reacción a presión constante de otras reacciones que vos usás para llegar a esa reacción final. Siempre me trago con esto. Es decir, lo que vos podés hacer es, tenés una reacción química, ¿sí?, para ir de, no sé, de A a B, ¿está bien? Vos podés elegirte un camino alternativo para hacer una serie de reacciones que te permitan finalmente ir de A a B, ¿está bien? Y ese camino vos lo podés elegir convenientemente empleando reacciones para las cuales vos tengas el valor conocido del delta H. Entonces, simplemente haciendo la suma algebraica, ¿sí?, vas a poder calcular el valor de la reacción para ir de A a B que vos querías calcular. Es eso, y es consecuencia de la conservación de la energía, el principio de conservación de la energía. ¿Está bien? A ver, el incremento de entalpía de una reacción neta que puede transcurrir en varias etapas es igual a la suma de los incrementos de las entalpías de las reacciones individuales. A ver si está el ejemplo acá. A ver, veámoslo en un ejemplo que me parece que es más fácil. Fíjense ustedes, supónganse que queremos calcular el delta H para esta reacción entre medio mol de nitrógeno más 1 mol de oxígeno, que da dióxido de nitrógeno, NO2, ¿sí? Entonces, obviamente que yo puedo hacer esta reacción adentro de un calorímetro y medirlo, este valor experimental. Pero también, si tengo una tabla de datos, como la que ustedes tienen en la guía, puedo intentar calcularlo, ¿está bien? O también uno puede medirlo, calcularlo y ver si tiene concordancia entre lo que midió y calculó. Podemos hacer esas 3 cosas. Ok, acá estamos eligiendo tratar de calcularlo. Fíjense cómo. La primera reacción, la primera ecuación que está ahí, dice nitrógeno más oxígeno que da NO, monóxido de nitrógeno, ¿sí? Esa es la reacción de formación del monóxido de nitrógeno, y ese valor lo tengo en tablas. En una segunda etapa, hipotética,
¿sí? Digo, bueno, hago reaccionar ese monóxido de nitrógeno con más oxígeno y me da dióxido de nitrógeno. ¿Está bien? Entonces, si yo hago la suma algebraica, ¿saben lo que es? Algebraica es que sumo miembro a miembro, ¿no es cierto? Las dos ecuaciones que están ahí, químicas, obtengo la reacción que quería, la reacción global que quería. Entonces, el delta H de esa reacción, ¿sí? Lo voy a calcular como la suma algebraica del delta H de la primera reacción más el delta H de la segunda. Fíjense que sería 90,3 más menos 57,07. Y ese número te está dando 33,2 kilojoules. ¿Está bien? Entonces, la ley de Hess, de alguna manera, lo que te permite es hacer este tipo de cálculos. Si vos tenés una tabla de datos con un conjunto de reacciones, podés combinar esas reacciones matemáticamente haciendo sumas algebraicas para obtener el valor de delta H de una reacción que a vos te interesa. Siempre respetando el tema de los coeficientes estequiométricos y el hecho de que las reacciones son de que las entalpías son propiedades extensivas. Bien, hay varios ejemplos en la guía para practicar estas cosas. Y un poquito volviendo a lo que les comentaba antes con el tema de la energía y los estados, la imposibilidad de medirlas en términos absolutos. Lo que se hace es definir un estado de referencia. Y ese estado de referencia, en realidad, es el siguiente. No sé si dice ahí, en realidad es, cuando vos tenés la reacción de formación, ahora explico bien eso, de formación de una sustancia simple, pura, en su estado estable a 25 grados y una atmósfera, ¿sí? El delta H para esa reacción vale 0. Por ejemplo, si yo quisiera, la reacción de formación significa escribir la formación de un elemento, de una sustancia, a partir de los elementos que la componen, en sus estados estables, ¿no? Más que elementos, sustancias puras, simples, digamos. Por ejemplo, si vos querés escribir la reacción de formación del agua, a 25 grados y una atmósfera, agua líquida, escribirías hidrógeno molecular más un medio de oxígeno que te da agua líquida. ¿Bien? Esa sería la reacción de formación. Eso no significa de que siempre esa sustancia vos la vayas a obtener de esa manera, pero yo puedo escribir igual la ecuación de formación, porque es una definición. ¿Está bien? Entonces, para el caso de una sustancia simple, pura, simple, hidrógeno, yo tendré que escribir hidrógeno gaseoso bimolecular que te da hidrógeno gaseoso bimolecular. ¿Está bien? En realidad, o sea, no hay ningún proceso ahí de ruptura y formación de enlaces, de reordenamiento de enlaces. El delta H para esa reacción es 0. ¿Está bien? Ese es el estado de referencia que se está tomando. Entonces, todos los valores de los delta H de formación que tenemos en la tabla de datos están medidos, calculados con esta referencia. ¿Bien? Entonces, sigamos. Perdón que pasa activos, déjenme ver un poquito acá. Esto es un poco, donde dice estados estándar, es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Vos tenés reactivos en una mezcla, una dada presión y temperatura, y dan productos, ¿está bien? Entonces, vos siempre vas a poder ir a descomponer, digamos, construirte un camino, fíjese que es una especie de ciclo esto, para ir del estado inicial, reactivos, a productos, a través de los valores de los valores de las variaciones de entalpía que tenés en la tabla de datos, entalpías de formación. A ver si hay algún ejemplo por acá. Pum, pum, pum. No. Esto igual, una vez que está la idea, lo ejercitamos, hacemos los ejercicios y se entiende más o menos bien.
entalpías, sigo la presentación. Entalpías de combustión, como les decía, siempre las reacciones de combustión se refieren a un combustible que en presencia de oxígeno te da dióxido de carbono y agua. Y ahí tienen distintos ejemplos donde, a ver, ¿qué es lo que estamos cambiando? Déjenme ver un poquito. Carbono. Lo que está haciendo es poniendo acá distintos valores entiendo que a distintas temperaturas. Y fíjense que delta H cambia. En realidad delta H es una propiedad que sí depende de la temperatura. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Acá, perdón, esta presentación está un poco desordenada para mi gusto, digamos, pero bueno, era como estaba. Retomo lo del concepto de entalpía de formación. Fíjense, ahí las reacciones que decía. Supónganse la segunda ecuación que está ahí abajo, carbono 2, hidrógeno 5, oxígeno, hidrógeno líquido. Eso es el etanol, el alcohol de farmacia, con el que hacemos alcohol en gel, por ejemplo. Si yo quisiera escribir la reacción de formación del etanol, ¿cómo la escribo? Es la que está ahí. Carbono, grafito, es la forma estable del carbono a 25 grados y una atmósfera. Más hidrógeno, dihidrógeno, gaseoso, más oxígeno molecular, dioxígeno. ¿Está bien? ¿Qué te da etanol? Uno ya sabe que industrialmente el etanol no se fabrica de esta manera, no se fabrica con carbono, hidrógeno y oxígeno. Se fabrica por otros métodos, incluso por procesos de fermentación, biotecnológicos y demás. Sin embargo, esta es la ecuación de formación. O sea, ustedes en realidad ya saben escribir la ecuación de formación de cualquier sustancia. Lo que nos dice es que el valor para obtener un mol de etanol a partir de carbono, hidrógeno y oxígeno, ese valor se ha podido medir o calcular, y está en la tabla, es de menos 277,69 kJ por mol. ¿Cómo entiendo esto? Delta H, la variación de entalpía, entonces, de formación asociada a esa reacción, que es la reacción de formación del etanol, a 298, o sea, a 25 grados, ¿no es cierto? Y una atmósfera, no sé si lo dice por ahí, pero estos valores están medidos a una atmósfera seguramente, es igual a menos 277,69. Eso, fíjense que la reacción es exotérmica. Cuando se forma un mol de etanol a partir de esta reacción, por mol de etanol formado se liberan también 277,69 kilojoule de energía. Veamos aquí. Aquí hay una pequeña tabla, pero hay muchos más ejemplos en la tabla de datos. Ustedes tienen una tabla mucho más completa que esta. Así que salteamos esta diapo. Y aquí un poquito lo que les decía de la utilidad de manejar este concepto de entalpía de formación estándar. Porque lo que nosotros vamos a poder hacer es echar mano a esos valores para calcular el delta H de reacciones más complicadas, digamos. Y la expresión que vamos a usar es la que está acá representada. El delta H de la reacción lo voy a poder calcular como la suma del delta H de formación de los productos de la reacción, cada uno multiplicado por su respectivo coeficiente estequiométrico, menos la suma del delta H de reacción de los reactivos, cada uno también multiplicado por el respectivo coeficiente. Obviamente, todas las especies y todos los valores que voy a usar ahí van a estar metidos en las mismas condiciones. Es decir, los vas a sacar de la misma tabla, sería la idea. ¿Está bien? Esto también lo vamos a ejercitar y a ver, aquí había... bueno, acá hay un par de ejemplos donde están puestos directamente los números. Les sugiero que luego, si quieren, los hagan, y si no,
después pueden resolver los ejercicios también de la guía o vemos la explicación de Irene. Bien, y luego entonces en la próxima conexión a las 18:30 veríamos el segundo principio. A ver, déjenme ver un poquito. Aquí tenemos, en la tabla de datos, si quieren, se los muestro. Voy a la tabla que nos interesa para resolver los ejercicios, es la tabla esta, acá, es la tabla 13. Fíjense, ustedes deben tener a mano la tabla, dice datos termodinámicos usuales de algunas sustancias comunes de los elementos representativos, todos los valores medidos a 298 Kelvin, o sea, condiciones estándar, 25 grados y una atmósfera. Entonces tenés, por orden alfabético, están el nombre del elemento, las sustancias inorgánicas más comunes que forman ese elemento, los compuestos más comunes, y aquí están los valores de la masa molar, pero eso ustedes ya lo saben calcular, y bueno, está el valor ahí. El valor ahí, entalpía de formación, ese es el delta H de formación que les decía, y están tabulados los valores en kilojoule por mol para la formación. Por ejemplo, leamos el primer renglón. Dice aluminio sólido. Entonces dice delta H de formación 0. ¿Por qué? Porque el aluminio existe a 25 grados y una atmósfera como un sólido. ¿Está bien? Entonces, la reacción de formación, ¿cuál sería? Aluminio sólido que me da aluminio sólido. ¿Está bien? Ahí no hay reordenamiento, no hay ruptura y formación de enlaces. Entonces, es razonable que el delta H de formación, ¿sí?, sea 0. Ahora, por ejemplo, fijémonos el tercer renglón, dice alúmina, ¿no? Es aluminio 2, oxígeno 3, el óxido de aluminio, que se usa para obtener aluminio en realidad. El delta H de formación, ¿sí?, dice menos 1669,8. ¿Qué significa eso? Que si yo escribiera la reacción de formación del óxido de aluminio, ¿cómo les tendría que escribir? Tendría que escribir, me la escribo para ayudarme. A ver, lo que tendría que escribir sería aluminio, aluminio sólido más oxígeno gaseoso, que me da aluminio 2, oxígeno 3 sólido. Para igualarla, voy a poner 2 moles de aluminio, voy a poner delante del oxígeno, voy a multiplicar por 3 medios, ¿sí? Y entonces obtengo aluminio 2, oxígeno 3 sólido, ¿está bien? Para esa reacción, escrita así, 2 moles de aluminio más 3 medios de oxígeno, que me da 1 mol de alúmina, ¿está bien? El calor liberado, ¿sí?, el delta H a 25 grados y una atmósfera, es 1669,8 kilojoule. ¿Está bien? Una reacción francamente exotérmica. ¿Está bien? Y así, bueno, si van paseando por esta tabla, van a encontrar distintos valores. Podemos ir, si avanzamos, a ver, vamos al agua, por ejemplo, así vemos un poquito lo de los estados de agregación. Hidrógeno, fíjense, ahí en el hidrógeno tengo, de vuelta, lo que decíamos hoy, ¿no? Hidrógeno, la formación de hidrógeno molecular, ¿sí?, es 0, la entalpía, el delta H de formación. Ahora, abajo dice hidrógeno atómico sería, ¿no? Y fíjense que ese valor ahora es positivo y es distinto de 0, porque en realidad esa no es la forma estable del hidrógeno a 25 grados y una atmósfera. Existe como hidrógeno bimolecular. Entonces, yo tendría que entregar energía fundamentalmente para romper enlaces hidrógeno-hidrógeno, ¿sí? Es ese valor que está ahí más o aproximadamente. Veamos, por ejemplo, qué pasa con el agua. Fíjense, el agua ya es un compuesto. Si yo tuviera que escribir la reacción de formación del agua, ¿qué escribiría? Hidrógeno bimolecular, ¿no? Más un medio de oxígeno bimolecular que me da agua en estado líquido a 25 grados y una atmósfera. El calor involucrado en ese proceso de formación del agua es
menos 285,83 kJ por mol. Es decir, que esa reacción de formación del agua es una reacción exotérmica, ¿está bien? Hidrógeno y oxígeno se combinan para dar agua y liberan esa cantidad de energía, ¿está bien? En realidad esto es la celda de combustible que se ha usado, como se usa, digamos, como fuente de energía. Además es bastante limpia porque el producto, digamos, de la reacción de esa celda es agua líquida. Y la reacción es fuertemente exotérmica. Ahora, fíjense, por ejemplo, que en el renglón de abajo dice agua gaseosa. Y ahora el valor ahí ya no es menos 285,83, sino que en realidad es un valor menor en términos absolutos. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Ese agua gaseosa, ¿está bien? Es como que tiene metido un término que sería el calor de vaporización. O sea, parte de la energía que liberó la reacción se usa luego para romper enlaces intermoleculares y vaporizar el agua. ¿Se entiende? Por eso, lo que le quiero llamar la atención con esto es que es muy importante siempre escribir los estados de agregación. Y cuando vayan a esta tabla a buscar los valores, por favor, préstenle atención también a los estados de agregación. Bueno, ahí tienen una larga lista. Por ahora lo que sabemos es hasta entalpía de formación. Hoy a la tarde vamos... los calores específicos están en la última columna, los tienen. Están en unidades de Joule sobre Kelvin por gramo. Es el calor específico a presión constante, calor específico. Y en la columna anterior dice capacidad calorífica molar. Eso sería el valor expresado por mol de sustancia, el otro es por gramo de sustancia. Fíjense que dice Joule sobre Kelvin por mol. También, de vuelta, cuando uno haga cálculos, haga ejercicios, mucha atención, trabajar con las unidades y ver que el resultado me dé en las unidades que tiene que dar. También, si hay galleta, no puedo mezclar unidades, valores en mol con valores en gramo. Tiene que estar todo en las mismas unidades. Bien, y les quería mostrar que después tenemos también acá datos termodinámicos usuales de algunas sustancias carbonadas. O sea, la tabla 14 da una información similar para compuestos orgánicos, un conjunto pequeño de compuestos orgánicos. Y fíjense, en la última columna lo que les estamos poniendo son valores de entalpías de combustión. ¿Por qué? Porque generalmente, como les decía, estos compuestos orgánicos se usan como combustibles. Entonces, en realidad lo que me interesa es la energía de combustión. ¿Está bien? Cuando haga la reacción de ese compuesto orgánico con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua, ¿cuánta energía libera? Por mol de compuesto orgánico, los valores son los que están en la última columna. Las entalpías de formación, bueno, están ahí en donde dice delta H de formación. Y a ver si hay alguna cosa más. Sí, acá tienen otra tabla, la tabla número 15, que dice datos termodinámicos de cambios de fase, o sea, cambios de estado de agregación de algunas sustancias seleccionadas. También, donde tenemos algo que conozcamos todos, una que sepamos todos, la del agua, compuestos inorgánicos. Fíjense, por ejemplo, dice agua. Temperatura T sub F sería la temperatura de fusión o el punto de fusión, la temperatura a la cual la presión de una atmósfera, el agua pasa de agua sólida a agua líquida o de agua líquida a agua sólida. Es 273, o sea, 0 grados, ¿no? O 273,15 Kelvin. Delta H de fusión es lo que hablábamos, calor latente, que creo que lo habíamos comentado, no sé si en todas las comisiones lo dieron, sería la energía, el delta H, simplemente involucrado en un cambio de fase. Es decir, para fundir agua, imagínate que tenés un mol de agua, un cubito de 18 gramos de agua, ¿sí? Y lo vas a convertir a agua líquida a 0 grados, ¿se acuerdan? En un cambio de fase la temperatura se mantenía constante. Ese proceso
requiere que le entreguemos una energía de 6,008 kJ por mol. A continuación tenemos la temperatura de ebullición, que son 100 grados a presión atmosférica, o 373,15 en la escala Kelvin, y el delta H vaporización sería la energía necesaria para llevar de vuelta un mol ahora de agua líquida a agua en estado vapor. ¿Está bien? O sea, lo que estás haciendo es rompiendo interacciones intermoleculares, puente hidrógeno, dispersión, dipolo-dipolo, para llevar las moléculas de agua del estado líquido al estado vapor. Y ese proceso, digamos, consume, porque fíjense que son valores positivos, obviamente son procesos endotérmicos, requiere 40,656 kJ de energía por mol de agua. Bien, y hasta acá sería todo. Bueno, ahora sí, déjenme volver a todo esto, al Zoom. Acá estoy. Controles de la reunión. No estoy controlando nada. Ahora me encantaría verlos y preguntarles si tienen alguna duda, pero no sé cómo hacerlo. Pero voy a tratar de habilitarlos. Ire, si estás por ahí y me das una mano y me decís cómo puedo hacer, porque hay 21 participantes. ¿Ahí me escucha, profe? Hola, Cada sí. uno tiene que habilitar el micrófono. Claro. Ok. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Cómo hacemos? Sí, profe, disculpe, soy Lucio. Para el calor de reacción, ¿era en delta H, que es el valor en unidad de energía, era kilojoules sobre mol? Sí, la unidad, delta H, o sea, es una energía, en medida de presión constante. La unidad de energía es joule o kilojoule. Como son valores grandes, generalmente vamos a manejar kilojoule. Y como es una propiedad extensiva, vas a ver que es por mol de sustancia. Eso lo vamos a ver más claro luego cuando Ire explique un ejercicio. Vamos a ver más claro ese tema de las unidades, pero tengan en cuenta que son unidades de energía. Eso lo tienen en la tabla, en la tabla de datos, creo que la tabla 5, si mal no recuerdo, están las magnitudes y las unidades. Listo, gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí, yo, profesora Débora. Débora, hola, sí. Sí, hola. Sí, cuando calculemos la variación de energía interna de los productos, ¿va a ser siempre negativo de los reactivos positivos? No, mi ángel, no. Porque estaba mirando el ejemplo de entalpía de reacción estándar. No, el valor tendrá su signo. Claro, no. En el ejemplo, como dice... Lo que siempre se va a mantener, o sea, sí. la ecuación, espera, a ver, voy a mostrarles, a ver, espera, que me parece más, no, perdón, quiero mostrarles la guía. Aguárdenme un segundo, ¿ustedes están viendo la guía? Oh, me fui, espera. Uy, ¿dónde estoy? Perdón, chicos. Estoy acá. Acá, a ver si puedo poner esto más grandote. ¿Ven? ¿Están viendo la tabla, la guía de estudio? Sí. Fíjate, Débora y todos. Acá en el recuadro lo que me interesa es lo que dice, analice la utilidad de la expresión delta H de reacción, suma de delta H de formación de productos, falta el N, el coeficiente estequiométrico, menos suma de delta H de formación de reactivos. Acá vos vas a respetar el signo de los valores que sean. ¿Está bien? Que te toque poner. Lo que sí tenés que respetar es que es productos menos reactivos. ¿Está bien? Pero sí, el valor para cada compuesto, eso depende del valor que vos encuentres en la tabla. Puede ser positivo o negativo. ¿Claro? Sí. Ok. Sí, ¿qué más, chicos? ¿Alguien más?
Perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta o tiene alguna inquietud. Si no, ¿sí? Yo estaba viendo la guía de los resultados de los problemas de la guía. Sí. Y me parece que había un error. Porque, por ejemplo, los resultados del problema 10 aparecían como respuesta del problema 9. Sí, eso puede ser. O sea, hicimos una reestructuración con Irene de las guías el año pasado, pero no tuvimos posibilidades, no pudimos volver a chequear la resolución de todos los ejercicios. Entonces, como hicimos cambiamos órdenes y demás en la numeración, puede ser que no coincidan. O sea, yo les sugeriría que no se fíen 100% de esas respuestas. Igual tenemos una resolución que ya está en el Moodle de los problemas 9 a 16 que están resueltos y explicados por Estefanía. Es manuscrito, es lo que resolvió ella. De ahí se pueden guiar. Y ya le digo, hoy voy a tratar de subir a YouTube un video explicando, después Ire va a explicar otras cosas, y después Estefanía y Pedro están trabajando en la resolución completa de la guía de Termo, ¿está bien? Así que cualquier cosa después chequeen con esas resoluciones. En cuanto las tengamos, las vamos a subir al Drive? ¿Cómo, mi amor? ¿Los podrías subir al Drive como el Moodle no están dando? Sí, sí, no hay problema. Sí, igual lo del Moodle creo que soy nada más, ¿no? O sea, es porque se cortó la... El Moodle ya funciona. Ok, era hoy porque se había cortado la luz en el campus, chicos. Pero sí, no hay problema, yo lo puedo subir al Drive también, lo que haga falta. No hay ningún problema. Sí, ¿qué más? ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Chat. Daniel Ripari. Bueno, ok. Daniel, no sé si... ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Sí, profe, disculpe. ¿A las 6 o a las 6:30 es la otra clase? A ver, a las 6, Irene, resolución de ejercicio. Sí. Y a continuación sigo yo. Quizás tengamos que volver a pasarles una idea de la reunión, porque en teoría tenemos solamente 45 minutos libres, porque estamos usando una versión no paga del programa. Pero a las 6 está Irene, empieza Irene, ¿sí? Listo. Y Irene, para saber por si acaso, ¿se los mandó todos el email con la ID? No, ahora lo vamos a buscar y armar y se los mandamos. Sí, yo igual lo voy a subir a... Dale, gracias. Si el Moodle anda, lo subimos al Moodle, Lucio. Listo, dale. Dale, así lo tienen, así todos tienen todo. Dale, muchas gracias. No, por favor. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna consulta más? Me parece que no. ¿No? Elena, Bueno, sí. Yo tengo una consulta. Sí. No me quedó clara en la parte de ley de Hess, creo que es página 26 del PowerPoint, la reacción global. Aguardame que la busco. Sí. ¿Página cuánto, mi amor? 26 decía. Espera que tengo un lío acá. Página 26.
Dice 26 en la parte celeste, el violeta. Espérame, que esto hace lo que quiere, no lo que yo quiero. Ok. Ya llego. Ahí, 26. ¿Está? Ahí. Sí. ¿Se ve? Sí. ¿Cuál es la duda acá? No me quedó claro el cálculo. El cálculo, fíjate, el cálculo de eso tendría que ser, vos, fíjate, para obtener la ecuación final que tenés ahí, un medio de nitrógeno más oxígeno que te da un mol de NO2, ¿sí? Sí. Vos eso lo haces sumar algebraicamente las dos ecuaciones químicas, como si fueran ecuaciones matemáticas. O sea, ¿entendés? Fíjate que te queda un medio de nitrógeno, el NO, el óxido nítrico se te va, porque se te cancela, ¿entendés? Con el del otro lado. Bueno, perfecto. Lo que vos haces, el procedimiento, digamos, matemático que vos haces para obtener tu reacción global, la que te interesa, es lo mismo que luego haces cuando tenés que hacer la cuenta con el valor de delta H. Es decir, si yo para obtener la ecuación, pongámosle 3, ¿sí? Sumé la ecuación 1 más la ecuación 2, bueno, pues hago exactamente eso con los delta H. Entonces, el delta H3 va a ser delta H1 más delta H2. ¿Está bien? Y fíjate que esa cuenta sería 90,3 más menos 57,07. Ok. Y ese número da ese valor que está ahí. Sí, positivo. ¿Está bien? O sea, la cuenta es 90 menos 57. ¿Está bien? Sí, ahí lo entendí. ¿Entendés? O sea, suma y si vos hubieses tenido que multiplicar por 2, ponele la ecuación 1, bueno, el delta H lo tenés que de la ecuación 1 la multiplicás por 2 primero antes de hacer la suma. Listo. Es fácil, o sea, operás como si fueran ecuaciones matemáticas, digamos. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Listo. Muchísimas gracias, Elena. No, por favor, ¿algo más? Qué tímido. No. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, entonces, nos vemos a las 6. Bueno. La única cuestión es esto. Tenemos un máximo de 100 participantes en la versión esta gratuita. Yo igualmente creo, no vamos a llegar. El otro día éramos 37, hoy somos 21, creo. Creo que va a estar todo bien. Pero bueno, no podemos sobrepasar los 100. Si no, veremos de buscar otra, de repetirlo, vemos qué hacer. ¿Está bien? Entonces nos reencontramos a las 18 horas. Para los que quieran y puedan. ¿Sí? Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo salgo de acá?